entrada, quiero aclarar que desde que me dirigió Ludwig Margules en El Caballito, en el año de 1962, no había sufrido yo tanto como al ser dirigido por el señor Estrella. Con todo agradezco profundamente su invitación, su gentileza y su hospitalidad. Bueno, esto es un ciclo de 3 sesiones y nació así. Alberto y Víctor iban a celebrar el Día del Teatro y les quedaba media hora libre. Entonces me habló Alberto, somos vecinos, y me dijo, oye, fíjate que tengo media hora libre, ¿no puedes venir a hablar de lo que sea, de lo que quieras? Bueno, con mucho gusto. Entonces le mandé un tema, 12 temas. Y entonces, pues dijo, no, eso se necesitan por lo menos 3 conferencias para tocar los 12 temas. Entonces hicimos la primera, fue muy linda realmente, muy, muy bonita. Tocamos el realismo mexicano del siglo XX y cómo esa escuela maravillosa, se crea o no se crea. Estaba aquí como testigo de honor, estaba mi primo Alejandro Usigli. De un pleito entre Novo y Usigli se dio el florecimiento del gigantesco teatro realista mexicano. Sin ese pleito no hubiera habido Carballido, ni Magaña, ni Luisa Josefina, ni nada. Es muy famoso el pleito, ustedes lo conocen seguramente, y entonces todos ellos eran alumnos de mi tío Rodolfo. Entonces Novo, como venganza, se los raptó, los secuestró, y entonces fue poniendo primero Rosalba y los Llaveros en la gran sala de Bellas Artes. Eso era excepcional, solamente Juan Ruiz de Alarcón y a Rodolfo los habían puesto ahí. Luego puso Magaña, le pagó a Sequizano para que pusiera Los frutos caídos de Luisa, luego a Carmen Montejo para que hiciera Los cuervos están de luto. Y entonces se dio uno cuenta de que hay 4 elementos en toda empresa teatral. Primero, el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Y el proyecto es lo más difícil de todo, es tremendo. Encontrar el proyecto es único. Luego del proyecto, la infraestructura que va a permitirlo llevarlo a la realidad, el teatro, los actores, etc. Luego, el plan de negocio, de dónde va a salir el dinero para pagar y cómo se va a pagar. Y finalmente, lo que ahora le llaman el plan de marketing, que yo siempre he dicho, es el plan de seducir al público para que venga al teatro. Entonces, de repente me di cuenta de que el teatro en el siglo XX era un ecosistema. Y tomo el término prestado de la biología, por supuesto, ¿no? Era un ecosistema en el que interactuaban una gran cantidad de diferentes factores e interactuaban armónicamente, por fortuna. Entonces, ¿cuál es la definición de ecosistema? Bueno, el ecosistema en biología es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, que es el hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Bueno, pues de 1950, cuando Novo estrena Rosalba y los Llaveros en la gran sala de Bellas Artes, a 1900, no sabría yo decir con exactitud, pero se va diluyendo hacia finales de siglo, y México tiene un florecimiento teatral único. Somos la segunda ciudad de teatro en el mundo. Solamente Nueva York es encima de nosotros. Aquí hay algunas pocas gentes que tienen la edad para recordarlo, pero bueno, era una gloria.
Un día estrenaban en la Sala Grande de Bellas Artes Los signos del zodiaco. Al día siguiente, Álvaro Custodio estrenaba en Chimalistac, Fuente Ovejuna. Luego, ya de 60 en adelante, el maestro Prieto estrenaba, pues no sé, Marco Polo en el Teatro Xola, Edipo en el Teatro Hidalgo. Había 42 salas de bolsillo que daban funciones desde el martes hasta el domingo, 2 funciones. Esto es, daban 12 funciones, 12. Y los lunes se iban a Toluca, Cuernavaca, etcétera, etcétera. Ganaban dinero. Y al mismo tiempo, bueno, hubo el prodigioso florecimiento del teatro universitario cuando Héctor Mendoza dirige en 1955 el maravilloso programa de poesía en voz alta. Yo tengo un sitio de internet que se llama museomiguelsabido.org. Ahora Rafaelito, que es un ángel, les va a dar tarjetas a todos. Y en ese sitio hay todavía un testimonio de Rosenda explicando cómo funcionaba poesía en voz alta. Eso es importantísimo, que hay un libro, el de Ronnie Unger, que en inglés, que explica el fenómeno, pero lo que dice una actriz que lo vivió realmente es fundamental. Bueno, después del primer programa de poesía en voz alta, viene uno medianón, luego uno maravilloso, el de Elena Garro, luego uno muy encantador, que es del arcipreste de Ita, y ahí ya cobra carta de permanencia, de ciudadanía, el director, creador de su propio espectáculo. Y ese es el gran movimiento que se le enfrenta al realismo. El realismo lo que intenta es llevar la rienda del hecho teatral a través de la acotación. Pero el momento en el que el programa es la farsa de la casta Susana, un fragmento del alcalde de Zalamea, un fragmento de García Lorca de aquí a que pasen 5 años, todo unido por los maravillosos hermanos a la torre, vestidas ellas, Yolanda y Margit, con sus cucuruchos, y cantando canciones medievales, y Juan José Burrola, vestido de juglar, dirigiéndose al público y conduciendo el escenario. Yo era un adolescente, estaba en primero de preparatoria, pero pasmé verdaderamente, lo vi en el auditorio de medicina y fue glorioso verdaderamente. Y luego ya vino el siguiente programa de poesía en voz alta y entonces José Luis Ibáñez dirigió de manera soberbia, verdaderamente, La vida airada con textos de Quevedo. Fantástico, una cosa fantástica. A eso se sumaba Alejandro Jodorowsky haciendo sus maravillosos efímeros en el balneario olímpico. Jesús, que también hizo 2 muy lindos, Montoro. Entonces, entre todos creamos un movimiento que se le enfrentaba al realismo. Ahora, imagínense, Rodolfo, mi abuela, todos los domingos organizaba una comida en su casa aquí en la calle de Puebla. Y se adoraba mi madre y Rodolfo, se adoraba. Entonces, pues yo estaba del otro lado, yo estaba en contra del realismo y así es que me tenía que quedar callado. Bueno, entonces fue lo que yo expliqué ese día. La maravilla que fue el realismo y la maravilla que fue la reacción al realismo, ¿no? En la segunda sesión hablé del amor de mis amores, el maestro Prieto, y me dediqué a hablar a explicar la infraestructura de los 27 teatros. ¿Para qué eran? ¿Por qué fue un milagro mundial que en el mundo entero se llegó a saber de lo que hacían en los teatros del seguro? Pepe Solé, amigo entrañable, queridísimo hermano, me vio dirigir una función en el Teatro del Caballito. Yo era director universitario, y Anacleto Morones, cuya adaptación me la hizo Juan Rulfo. Y entonces me pidió que fuera yo su asistente de director en Las Troyanas. ¡Uy! Las Troyanas. Carmen Montejo, Patricia Morán. Bueno, ya era el paso directamente al profesionalismo, ¿no? Estuve haciendo Las Troyanas en mi gloria
Pero de que fui asistente de Pepe, me pusieron